mientras que el enfoque se parece al Cañón Antílope de Utah, que por cierto es una maravilla. Les animo a todos a que vayan a verlo, si alguna vez tienen la oportunidad, junto con el Horseshoe Bend, que también está cerca. Estamos ahí, a unos pasos de uno de los sitios antiguos más hermosos del planeta, hermoso, pero igual de enigmático. Bienvenidos hoy a Petra. Petra son tumbas representadas como enormes templos. Pero Petra no fue construida. Al igual que las cuevas de Ellora, en la India, cuyo enlace al video les dejo en la descripción, si aún no lo han visto. Petra fue tallada directamente en el acantilado de arenisca. En 1812, el explorador suizo Jean-Louis Burckhardt la dio a conocer al mundo occidental. El sitio de Petra es especialmente famoso por Hasnai, su templo más conocido, que se revela al salir de un cañón de casi 200 metros de profundidad. Hasnai significa tesoro en árabe. El interior está compuesto por 3 habitaciones, a las que se puede acceder por la puerta central. Así que estamos más bien frente a una fachada que a un templo propiamente dicho. Aquí no busquen inscripciones, no hay. El interior del templo es totalmente rústico, simplemente tallado en el acantilado para crear esta escultura gigante. El monumento de Hasnai, inscrito en 1985 en el Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, fue tallado hace 2800 años. Nos informan que mide unos 30 metros de ancho y 40 de alto. Petra no solo es el famoso templo, también tiene otros, todos maravillas de arquitectura e ingeniería. Por ejemplo, el Deir, 45 metros de ancho por 42 metros de alto, a casi una hora de caminata del centro de Petra. Su nombre proviene de los cristianos del siglo IV que lo reutilizaron como monasterio. El Deir significa monasterio en árabe. También está el templo de Karsalbint, más modesto, con solo 23 metros de altura. Pero Petra, se dice, también fue en su apogeo una ciudad de 30.000 personas, cuya superficie rondaba los 60 kilómetros cuadrados, es decir, el equivalente a Manhattan. Nada más que eso. Encontramos rastros de vida en la ciudad, especialmente en el Teatro Romano, que podía albergar de 5.000 a 9.000 personas. Y eso no es todo. Estamos entre Roma, Grecia y Egipto, con restos de templos absolutamente sublimes. Teniendo en cuenta el clima que reina en esta región del mundo, uno puede preguntarse legítimamente quién construyó realmente Petra y cuándo. Aquí no estamos en el antiguo Egipto, tierra fértil, que vivía al ritmo de las crecidas del Nilo. Estamos en pleno desierto, al menos si consideramos una cronología y, por lo tanto, un clima entre comillas moderno. En el siglo IV a.C., Petra era la ciudad de los nabateos, un pueblo nómada comerciante de especias, viajando de China a Egipto, pasando por India. Estos nómadas permitieron un desarrollo sin igual a los nabateos. Plinio el Viejo, de hecho, los llamó la raza más rica del mundo. Tan rica que solo 300 años después, Petra será descrita como una ciudad próspera que irradia por todo el Medio Oriente, al grado de hallarse obras con rasgos similares a los de Petra, en el corazón del desierto de Arabia Saudita. ¿Cómo se pasó de un grupo de nómadas que vivían en tiendas a una jerarquía social bien definida, establecida y en pleno auge, habiendo sido capaces de construir Petra, si es que realmente fueron ellos quienes lo hicieron? Sí o sí. Siempre nos preguntaremos, ya sea en Petra o la península arábiga,
¿Cómo eran capaces las poblaciones de vivir y abastecerse de suficiente agua? Este problema del agua quizá encuentre su respuesta en el templo de la ciudad, del cual hoy en día solo quedan cerca de 100 pilares más o menos en buen estado. Este problema del agua quizá encuentre su respuesta en el templo de la ciudad, del cual hoy en día solo quedan cerca de 100 pilares o menos en buen estado. El piso de este templo, o mejor dicho, lo que hay debajo del piso, para ser más precisos, fue analizado gracias a un radar. Al observar las ondas de radio en el subsuelo, según la composición de ese suelo, las ondas viajan a diferentes velocidades. Los resultados. Las mediciones son concluyentes. Bajo el templo hallamos una red de canalización que va más allá del templo. ¿Es este el sistema hidráulico tan buscado que habría permitido a todos estos pueblos vivir en un clima tan árido y hostil? Tal vez. El único problema es que, aún así, seríamos capaces de canalizarla y distribuirla. El agua, ante todo, debe estar presente y encontrarse en los alrededores de Petra, lo cual no es precisamente el fuerte de la ciudad de Jordania y, en general, de la península arábiga oriental. ¿Qué? Petra proviene de un mundo más antiguo, cuando el clima de esta región era diferente al actual. No necesariamente. En Petra, existe un sistema de tuberías que rivaliza con el conocimiento moderno. Sabemos que a 8 kilómetros de Petra, al este, se encuentra una gran fuente de agua ubicada en Ain Mousa. ¿Eran los nabateos tan avanzados como para traer agua a través del desierto desde Ain Mousa? Eso es al menos lo que sugieren estas marcas, que revelan decenas de miles de piezas que componen tuberías de cerámica. La cerámica probablemente no es... el mejor material para un transporte de agua hermético, a menos que el agua circule lo suficientemente rápido como para que su velocidad evite la fuga y entonces el proyecto se vuelva viable. Pero ¿cómo saber si los nabateos prestaron atención a eso? Es una pregunta que estudiaron ingenieros hidráulicos estadounidenses. Tras sus estudios, determinaron que una pendiente de 4 grados era necesaria para que el agua circulase de Ain Mousa a Petra. Con ese ángulo de 4 grados, el agua no es ni demasiado lenta, lo que causaría fugas, ni demasiado rápida, lo que crearía remolinos que impedirían su flujo. Y bueno, imagínense que nosotros... hallamos ese ángulo de 4 grados en las canalizaciones de Petra, un descubrimiento increíble que demuestra que los antiguos tenían conocimientos avanzados de ingeniería. En todo caso, esos conocimientos les autorizaron construir casi 200 kilómetros de canales para llevar agua de 8 fuentes distintas, aunque eso hace que el transporte del agua sea posible para irrigar una ciudad en el desierto. Este conocimiento también podría, una vez más, hacernos cuestionar quiénes fueron realmente los primeros habitantes de Petra, una civilización más antigua y avanzada. Cuando uno observa el templo de Hasnai, podemos ver algo que le es muy singular y que no se encuentra en ningún otro lugar. En el templo de Elder, por ejemplo, o Kasralbint, son muescas en forma de cuadrado presentes a lo largo de toda la altura del templo. Algunos dicen que son marcas de andamios. Si ese fuera el caso, deberíamos encontrarlas en los otros monumentos, pero no es así. Otros dicen que son agujeros que permitieron subir por la pared, porque, debido a su nombre, saqueadores querían inspeccionar todos los rincones del sitio para descubrir su tesoro. En ambos casos nos burlaremos. De la ingenuidad con la que imaginamos a nuestros antiguos antepasados, sobre todo porque, según la teoría de los andamios, no había árboles en la región para poder construirlos y ensamblarlos. Aunque las inscripciones hayan sido colocadas extremadamente raras, los templos resultaron ser tumbas. Después de la traducción de inscripciones en arameo, como la siguiente, añadan a eso que encontramos cerca
800 tumbas humanas en toda Petra. ¿Estamos seguros de que templos, tumbas y escrituras son de la misma época? Sobre la escritura en arameo que describe la zona. Una tumba. Parecería que la zona tallada originalmente fue reutilizada para colocar ese texto. De hecho, cuando observamos el resto de los templos no encontramos nada similar. ¿Sería posible que los pueblos del final de la antigüedad hayan encontrado Petra? Cuando observamos con más detalle las tumbas, nos damos cuenta de que el esfuerzo y la precisión con que fueron talladas no están al nivel del esfuerzo y la precisión empleados en la totalidad de los templos restantes y sus sublimes fachadas. ¿Podemos creer que los talladores de Petra hayan concentrado todos sus esfuerzos para lograr un resultado tan hermoso, antes de luego descuidar la tumba de los futuros difuntos? Eso parece poco lógico. ¿Es posible que estas tumbas hayan sido talladas mucho después que los templos mismos? Si seguimos la lógica funeraria dominante, estamos en Petra, frente a ritos sepulcrales que difieren de lo que normalmente se espera. De hecho, las tradiciones funerarias suelen adoptar cuidado de los difuntos en lugares distantes de donde se vive y trabaja es común, pero en Petra ocurre lo contrario. Si todo lo que tenemos ante nuestros ojos son tumbas, entonces la vida en el más allá se mezcla junto con la de la tierra. Es un poco como lo que encontramos hoy. Es un poco como lo que encontramos hoy en día todavía en la cultura. Toraja, en Sulawesi, que conserva momias e incluso viste a sus difuntos dentro de sus propias casas durante varios días después de la muerte. En Sulawesi, la 12ª isla más grande, encontramos también especies de cuevas trogloditas, pero cuyas profundidades y acabados son menos cuidados que en Petra. De hecho, ahí hay muchas menos de ellas. Porque en Petra, hoy en día se pueden contar cerca de 800 supuestas tumbas. Para conocer más sobre las técnicas usadas, Tomás Paraíso, de la Universidad de Arkansas, realizó un experimento a gran escala en un sitio de piedra caliza para construir todo esto. Obviamente, distinto al de Petra, que como mencioné, está protegido por ser Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Para saber cuáles son las herramientas que se deben usar, cuáles son las herramientas que se han utilizado en el pasado, su equipo se basa en las huellas encontradas in situ. Hay buril de 3 cabezas, buril de cabeza plana y buril en punta. Si entre ustedes hay talladores de piedra y he usado términos que no son adecuados, les pido disculpas. Pero recordemos aquí que estas marcas se encuentran en las tumbas, pero no en las fachadas de los edificios gigantescos de Petra. Después de ponerse a trabajar, las primeras pruebas son muy lentos y el equipo usa herramientas eléctricas para avanzar mejor. Antes de seguir con el experimento, el equipo analiza el estilo arquitectónico nabateo para captar su esencia, presente en estos trípticos de formas. En la cima de Hasné, la elección del equipo de Tomás Paraíso finalmente recaerá en un modelo que se encuentra en cerca de 500 ejemplares en Petra, típico de los nabateos. Aquí hay una mezcla: entrada griega, pilares nabateos y cornisa egipcia. Y la escalera ascendente hacia los cielos que se encuentra en muchas civilizaciones, desde Mesopotamia hasta Egipto, especialmente con estos megalitos presentes en el sitio de Abu Sir. Al comparar los 500 ejemplares de Petra, Paradise se da cuenta
de que las escaleras con símbolos tan fuertes no siempre son idénticas. Algunas se unen en la base, otras descienden hasta la cima de la cornisa, y... ¿hay una razón simbólica? No siempre. Al iniciar planos y esquemas detalla el equipo, respetando. El tamaño de los escalones de Petra depende del ancho del bloque tallado. Así, las escaleras pueden tocarse o no. Una roca más ancha los separa de manera que no se junten. Una roca angosta une las escaleras. Aún queda una duda sobre cómo se construyeron estos edificios. Como vimos, la falta de árboles invalida la hipótesis de los andamios. Existe una tumba inacabada en Petra que podría explicar cómo todo esto fue posible, y eso sin andamios. ¿Y si el tallado se realizaba de arriba hacia abajo? Eso es lo que el equipo de Paraíso intentó y logró, gracias a un ingenioso sistema de plataforma desmontable que desaparece a medida que la roca es tallada. Aún mejor, los escombros que resultan del tallado forman poco a poco un montón tan grande que después será utilizado como plataforma. Sin embargo, queda una pequeña pregunta que uno puede hacerse. Tumbas inacabadas, al menos obras inacabadas. Esto recuerda al obelisco de Asuán, o incluso a los moais de la isla de Pascua. Volvemos otra vez a esa pregunta que quizá te intriga. ¿Petra es de una época contemporánea a las obras egipcias y a las de la isla de Pascua? Es difícil responder con certeza a esa pregunta. Pero, aunque sean leves, existen similitudes. Similitudes que, una vez más, transforman las maravillas de nuestro pasado antiguo en misterios eternos. Además, transforman las maravillas de nuestro pasado antiguo en misterios eternos.